Hola a todos y bienvenidos a esta comparativa rápida entre el Sony Xperia Z y el iPhone 5. Pues como sabéis, realmente son dos terminales que tampoco es que tengan nada que ver entre uno y otro, ya que pues el iPhone 5 ejecutaría la versión propia de Apple, su sistema operativo como es iOS 6, mientras que pues evidentemente el Sony Xperia Z ejecutaría la Android Jelly Bean 4.1, siendo totalmente incomparables entre sí. Pero bueno, no cabe duda de que al ser pues terminales de alta gama que realmente pues representan tanto a fabricantes como al propio sistema operativo que los incluye, pues evidentemente siempre atrae lo que es una comparativa directa entre ambos, teniendo realmente al tamaño, pues realmente pues la primera diferencia, como vemos, el iPhone 5 pues es bastante más pequeño en comparación con el Sony Xperia Z, incorporando una pantalla con un 4 pulgadas de diagonal y 1136 x 640 puntos de resolución, mientras que el Sony Xperia Z incorporaría una pantalla de 5 pulgadas con resolución Full HD de 1080 x 1920 puntos. Vemos que en cuestión de grosor, pues el Sony Xperia Z también sería un pelín menos grueso que el iPhone 5. Si los miramos en los cuatro costados, vemos que pues los dos terminales tienen un lujoso acabado, aunque evidentemente en construcción de materiales diferenciarían mucho ambos, teniendo lo que es el Sony Xperia Z, pues las dos caras de cristal templado, como ya tenía el anterior sucesor el anterior miembro de la familia iPhone, como era el iPhone 4S y el iPhone 4, mientras que el iPhone 5 apuesta por el aluminio enteramente en su construcción, pues consiguiendo que lo que es el teléfono pues tenga un diseño realmente bonito y realmente atractivo a la vista, mientras que tampoco pues pesa en exceso. El Sony Xperia Z pues se notaría más pesado en la mano y también bastante más grueso, mientras que el iPhone 5 pues no cabe duda de que realmente se sujeta bastante mejor. Aunque bueno, eso siempre también hay diferencias, sobre todo no solamente a la hora de ir a por los gustos del usuario, sino también sobre todo en tamaño de pantalla. Si sois de los que pues no pues realmente nos gustan las pantallas demasiado grandes, es evidente que el Sony Xperia Z pues se os iría de los gustos, porque realmente es quizá demasiado grande, aunque pues comparativamente hablando, pues pensamos que la resolución que ofrece siempre es bastante más atractiva que el iPhone, aunque dispone de pantalla retina. No cabe duda de que el Sony Xperia Z pues se ve bastante mejor. Si vemos a la hora de pues nada más comenzar en la pantalla de bloqueo, vemos las diferencias, mientras que el iPhone pues ejecuta las mismas opciones que lleva arrastrando desde las primeras versiones de iOS. Pues el Xperia Z apuesta por una renovación completa de su interfaz Xperia para Android, con una pantalla de bloqueo pues que se desbloquea de forma vertical, o también tendremos el típico slider también estilo iPhone para activar o las opciones de cámara o las de reproducción. Si entramos directamente en lo que es el menú, pues como ya sabéis, todos los androides pues disponen de sus propios escritorios, teniendo las aplicaciones instaladas en su menú de aplicaciones correspondientes, mientras que el iPhone pues dispone de todas las aplicaciones directamente en pantalla, en las que podemos pues agrupar unas sobre otras directamente, creando carpetas y creando pues las diferentes secciones a nuestros gustos, pues algo que también podremos realizar en el Sony Xperia Z de la misma manera. Aunque bueno, es evidente que las diferencias de software pues son realmente abismales y no se pueden comparar ni a uno ni a otro, aunque sí que podremos compararlo a nivel de rendimiento, tanto gráfico pues también a la hora de desenvolverse en papeles pues como son los de la cámara. Si miramos en la cámara, el Sony Xperia Z incorpora una cámara de 13 megapíxeles propia, mientras que el iPhone pues incorpora una cámara de 8 megapíxeles que podría estar fabricada también por la propia Sony. Y a la hora de arrancar directamente pues la cámara, vemos que el Sony Xperia Z
tiende bastante a retrasarse una vez pulsamos el botón. La verdad es que es algo lenta a la hora de ejecutar la cámara, mientras que el iPhone 5 es prácticamente inmediata. La velocidad de respuesta es altísima y algo que nos diferenciaría mucho son los menús de cámara, teniendo el Sony Xperia Z un menú de cámara muy completo, mientras que bueno, pues el iPhone 5 ya sabemos que obtiene pues todas las opciones directamente por sí mismo, pudiendo ejecutar simplemente pues lo que son mostrar la rejilla en pantalla y activar o no el modo HDR, algo que también pues podemos realizar directamente en el Xperia Z modificando manualmente las opciones de escena. Si vamos al rendimiento podemos pues analizar un benchmark como es el Geekbench para ver qué números sacan unos y otros y ver pues más o menos por dónde irá el rendimiento. Algo que como sabemos no es que sea definitivo, pero sí que nos da una guía de por dónde funciona cada uno. El iPhone 5 ya acaba de ejecutar directamente su test sacando una puntuación global de 1643, mientras que el Sony Xperia Z pues sacaría una puntuación de 1824 puntos, sacando pues puntuaciones superiores más o menos en prácticamente todos los ámbitos. No olvidemos que el Sony Xperia Z incorporaría un procesador a 4 núcleos Snapdragon a 1,5 GHz, mientras que el iPhone 5 incorpora un procesador pues diseñado específicamente por ellos con una velocidad de procesamiento de 1,2 GHz y de doble núcleo. Y pues ahora sí vamos a medir más o menos cómo es el rendimiento gráfico y visual. Arrancaremos Epic Citadel en ambos terminales. Vemos que el iPhone 5 ya lo tiene arrancado. Es ligeramente pues superior en velocidad, al menos en este punto, a lo que es el Sony Xperia Z, que todavía lo está cargando. Ya lo tendríamos a ambos. Sin embargo, por ejemplo, ahora el Sony Xperia Z sí que ya habría ejecutado directamente la carga del propio juego, pues siendo posible jugar en ambos. Vemos que evidentemente lo que es el rendimiento visual y gráfico pues de los dos terminales es excelente. No en vano son dos smartphones de gama alta que prácticamente se podrían encortar por el mismo precio, bueno, básicamente el mismo, superando ambos los 600 euros libre. Evidentemente lo que es el menú de aplicaciones en segundo plano pues varía, siendo ambos característicos en sus propios sistemas operativos. Y ahora pues podríamos realizar una prueba rápida de cómo sería el renderizado y la carga de páginas en ambos terminales de páginas web, siendo
pues en el iPhone 5 utilizaríamos su propio navegador integrado como Safari, mientras que pues en el Samsung, en el Sony Xperia Z, pues incorporaríamos el navegador que trae por defecto, como es Chrome. Cargaremos ahora lo que es la versión extendida de nuestra página web. Vemos que la velocidad de volteado pues gana el iPhone 5 en este caso. Y bueno, pues esto sería más o menos lo que dan de sí pues los dos, siendo pues como ya hemos dicho, terminales que realmente pues no es que se presten a una comparativa directa, ya que ambos son pues realmente diferentes, tanto por sistema operativo como también por prestaciones técnicas, sobre todo por su tamaño. Como ya vemos, realmente pues el tamaño es muy significativo en ambos terminales, teniendo pues unos acabados de auténtico lujo. Son dos smartphones que se ven y se sienten pues muy elegantes en las manos, y también pues con un toque realmente pues de lujo que no se ve en otros smartphones, siendo pues dos móviles que son completamente planos en ambas caras, mientras que pues las esquinas aparecen muy redondeadas en el iPhone, pues mientras que en el Sony Xperia Z pues son menos redondeadas, teniendo en este smartphone todo lo que son las caras, los cantos protegidos por poliamida de fibra de vidrio, mientras que en el iPhone 5 pues como sabemos es completamente de aluminio, siendo un imán pues tanto para los pequeños golpes en los cantos como también para los arañazos en la parte posterior del propio teléfono. Y bueno, pues esto es lo que da de sí una comparativa más o menos en los aspectos que son comparables entre los dos. Esperamos que os haya gustado, la hayáis encontrado práctica, y bueno, pues os vemos directamente en el análisis en texto que publicaremos dentro de poco en Fax Android. Hasta luego.